Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la UNAM. Un servidor, Melchor Sánchez Mendiola, profesor de la Facultad de Medicina, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a abordar el tema del estudio de la ignorancia y su relevancia en educación universitaria, ¿no? Para ello contamos con unos invitados que han publicado y que son expertos en el tema. En primer lugar, Víctor Méndez, quien es documentalista, productor y realizador audiovisual. Él estudió Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es doctorante para el desarrollo, en Ciencias y Humanidades, perdón, para el desarrollo interdisciplinario en la Universidad Autónoma de Coahuila en un programa en colaboración con la UNAM. Es jefe del Departamento de Producción Audiovisual y Multimedia del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias. Gracias, Melchor. Y desde Europa, actualmente está en Portugal, en Lisboa, el doctor Agustín Galán Machío. Él es doctor en sociología, licenciado en ciencias políticas en la sección de relaciones internacionales y licenciado en ciencias de la información en la especialidad de periodismo. Desde 1978 ha trabajado como funcionario de la Administración Pública Española y como diplomático especializado en comunicación en diversas embajadas de España. Su primer destino fue precisamente en México y hoy trabaja en la Embajada de España en Portugal, en Lisboa. Él es autor de libros sobre el tema, sobre ignorancia desde el punto de vista social, científico y filosófico, con el tema de la agnotología, la sociología de la ignorancia y la ignorancia de la sociología recogidos en una serie que se llama El ser y la ignorancia. Bienvenido, Agustín. Muchas gracias, un placer participar en este programa. Y nos acompaña la maestra María Emilia Beller Ruiz. Ella es bióloga dedicada a la divulgación científica, es maestra en filosofía de la ciencia en la UNAM y ha asesorado exposiciones en el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México, el Museo Interactivo de Economía y el Museo Universum de la UNAM. Participa activamente en la revista de divulgación científica de la UNAM, Como ves, y ha publicado varios libros sobre el tema. Bienvenida, María Emilia. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, pues la palabra ignorancia tiene una connotación peyorativa en la sociedad incómoda, ¿no? Unos colegas norteamericanos intentaron hacer un curso sobre ignorancia en una escuela de medicina de Estados Unidos y tuvieron un rechazo impresionante diciéndoles, ¿cómo vamos a enseñar ignorancia? Es algo como un contrasentido. Y el término, pues, ha tenido una serie de acepciones y recientemente se hace énfasis en que es importante abordarla desde el punto de vista académico, y más en la condición actual que estamos viviendo con la pandemia, COVID-19, calentamiento global, etcétera. Entonces, pues yo les preguntaría primero, Víctor, ¿a qué nos referimos como ignorancia actualmente? ¿Qué piensa la sociedad de la palabra? Y desde el punto de vista más académico, por decirlo de alguna manera, ¿a qué nos referimos con ello? ¿Y por qué es importante estudiar e investigar sobre el tema? Pues como bien dices, a la ignorancia o al término ignorancia se le ha dado precisamente esta connotación negativa, ¿no? El hecho de no saber se ve siempre mal visto, ¿no? Pero sin embargo, el desarrollo de la ciencia, el desarrollo del conocimiento, ha partido precisamente de ahí, ¿no? Del no saber, del desconocer, de esta... la ignorancia es el motor de la imaginación, ¿no? El desarrollo de la ciencia depende del no conocer, ¿no? De esa inquietud por ir a otras fronteras, ¿no? Quizá lo que no se tiene en cuenta cuando hablamos de la ignorancia es que no es malo dudar, ¿no? Lo que quizás puede meternos en problemas es no tener los elementos suficientes para analizar nuestra realidad, ¿no? Para hacernos conscientes de lo que somos ignorantes. Esta ignorancia que pues, está repleta, ¿no? de elementos, de connotaciones, ¿no? Que se puede analizar desde lo sociológico, como bien señala Agustín en su libro,
lo filosófico también tiene otros muchos intereses, ¿no? Que pueden afectar la percepción de esta misma. Entonces, me parece que en esta sociedad es imprescindible hablar de cómo se aborda la ignorancia y sobre todo cómo se administra, ¿no? Ya hablaremos seguramente en unos momentos de esta manera que se estudia a partir de la agnotología, ¿no? Como esta manipulación, ¿no? Esta inserción de la ignorancia, esta de una manera deliberada forma de manipular el conocimiento, ¿no? Muy bien, Víctor, muchas gracias. Pues Agustín, ¿qué agregarías, qué nos dirías desde tu punto de vista? Pues que no puedo estar más de acuerdo con Víctor. Parece que los que nos dedicamos a la ignorancia tenemos un consenso claro de que no es una cosa negativa, ¿no? Es decir, precisamente lo primero que hay que establecer en este tema es que la percepción popular de ignorancia se refiere a un desconocimiento educativo, cultural, a ser un ignorante, en fin, ese concepto. La ignorancia, en realidad, si vamos al concepto de lo que es ignorar, es una característica del ser humano y es algo siempre subjetivo, no es algo que exista de manera absoluta. Es decir, existe la ignorancia de alguien que dice que él mismo o comprende que él mismo es ignorante de algo o otra persona es ignorante de algo. Necesita siempre un marco referencial y no es algo que exista de manera absoluta. Eso es muy importante. Y la segunda parte es que la ignorancia efectivamente siempre es negativa en la percepción popular, pero a nadie le gustaría que se descubrieran elementos fundamentales o privados de su vida, y la ignorancia protege la intimidad, por ejemplo, que es un valor de la civilización occidental y de la democracia, ¿no? El secreto tiene su parte positiva, evidentemente, por ejemplo, y es una forma de ignorancia. Olvidar es necesario para vivir, porque no podemos estar con la acumulación de los datos del pasado, especialmente si son negativos, ¿no? Es decir, la percepción de la ignorancia hay que verla en un concepto más amplio. No estamos hablando, por supuesto, de una ignorancia educativa, ni tampoco de la ignorancia metafísica, esta que nos acompaña a los seres humanos y que efectivamente es ineradicable, ¿no? Es decir, la incapacidad de comprender qué es la existencia, qué es el mundo y que da lugar a la filosofía. Obviamente, la ignorancia de la que se trata en la agnotología es algo más concreto. Es esta ignorancia que se produce socialmente en muchos aspectos de la vida social. He citado algunos de carácter positivo, como es la protección a la intimidad, que es la creación de ignorancia. Otro positivo sería, por ejemplo, la especialización. Nadie piensa que la especialización es en realidad una selección de lo que se quiere saber y de lo que se deja a un lado porque es imposible abarcarlo todo. Es una organización social de la ignorancia, de establecer unos que saben de determinadas cosas mucho y de otro, del resto de conocimientos, pues no tanto, ¿no? Es decir, me interesa mucho cuando se habla de agnotología cifrar estas dos cuestiones. Una, que no es en la ignorancia algo absoluto, sino referencial, es algo que alguien dice que él mismo u otra persona tiene respecto a un contenido informativo o a la ausencia de ese contenido, y segundo, que no es negativo per se. Efectivamente, hay la manipulación política, la manipulación ideológica, la mentira, el engaño, que son colindantes con la ignorancia, y muchos aspectos de creación social de ignorancia, negativos, pero también los hay positivos. Muy bien, Agustín, muchas gracias. Pues, María Emilia, ¿qué comentario tendrías sobre a qué nos referimos actualmente con el término y la importancia de hablar y de estudiarlo académicamente? Bueno, yo quisiera arrancar diciendo que estoy totalmente de acuerdo con las dos participaciones de mis colegas, las dos participaciones anteriores, y quiero abonar un poquito sobre eso y añadir un par de ideas. Bueno, la primera es que yo creo que la ignorancia finalmente es algo muy personal. Es
absolutamente íntimo, ¿no? Es un territorio completamente individual, pero que muchas veces se tasa y se califica en lo colectivo, ¿no? Entonces tenemos indicadores, tenemos mediciones, tenemos una serie de evaluaciones en lo público, incluso en lo privado, porque uno también a veces se califica y se tilda de ignorante ante ciertos contextos, como muy bien decía Agustín, ¿no? En donde de pronto la ignorancia puede ser tal vez el problema que nos impidió llegar a una solución, ¿no? Podemos verlo así. Entonces, pero también Agustín dijo algo que yo quiero abundar, que es que a veces la ignorancia de los otros sobre lo que está pasando en un ámbito privado es protección también, es protección de ciertos secretos que vale la pena tener y bueno, socialmente también vemos que mucho del conocimiento que se genera, pues se genera a veces bajo contextos de marcos jurídicos en donde hay cosas que se comparten y cosas que no se comparten. Entonces, cuando un sistema, una comunidad es ignorante de ciertas cosas, pues a veces esa ignorancia en realidad está, vamos a decirlo así, prefabricada o fomentada por la manera en la que ese conocimiento ha surgido y la estructura incluso legal bajo la cual está adscrito, ¿no? Por otro lado, hablábamos también un poquito de sentimientos y tanto Víctor como Agustín pasaron por aquí y yo como, bueno, directora de un museo de ciencias para jóvenes y para niños, quiero compartirles que a veces, creo que más de la cuenta incluso, la ignorancia se vive con una serie de tintes absolutamente negativos, ¿no? Me parece muy importante que se esté estudiando la ignorancia ahora, porque entonces realmente se le mira de una forma de objeto de estudio con una mirada más neutral. Pero para la percepción, digamos, popular, en el imaginario popular, la ignorancia siempre es algo que se descalifica y a la que se le ponen tintes muy negativos, ¿no? Y los profesores quisieran que entonces en una media mañana pudieran adquirir todo el conocimiento posible, ¿no? Y el que no lo consigue finalmente aprender, ¿no? Aprender, no aprender, sino aprender a ser suyo, entonces pues incluso es sujeto a la burla del compañero de la escuela, del trabajo en equipo, etcétera. Y yo creo que, y aquí voy a retomar unas ideas de Víctor, la ignorancia es un territorio maravilloso para la oportunidad, para la creatividad, para la imaginación y para el buscar soluciones potenciales, ¿no? Lo que ya está dado, lo que ya está conocido, lo que ya nos es cómodo, pocas veces nos impulsa a buscar otras rutas de conocimiento. Lo que nos es desconocido, lo que nos es incómodo, lo que todavía nos falta por avanzar, eso es lo que realmente da el motor para movernos, ¿no? Para avanzar. Sí, entonces, bueno, seguimos tocando el tema en el siguiente bloque. Es muy interesante, como ya hemos escuchado a nuestros tres panelistas. A continuación vamos a escuchar a unos docentes sobre por qué debe abordarse el estudio de la ignorancia en la actualidad. El investigar la ignorancia es importante porque para responder a esta interrogante me pregunté qué tanto conozco sobre el tema y qué tanto se ha investigado. Y entonces me percaté que muy poco se ha hecho al respecto. Y algo importante es que generalmente sentir que uno ignora algo genera estrés por no tener la respuesta. Eso es importante considerarlo como parte de nuestra labor docente. Por eso, en educación y en cualquier área, la ignorancia es un aspecto a investigar, porque eso permite conocer qué necesitamos y qué queremos saber, conocer o entender, y así hacer modificaciones y planeaciones desde nuestro quehacer docente. Sánchez Mendiola, en un artículo titulado Agnotología, el estudio de la ignorancia y la educación médica de 2019, indicaba que el tema de la ignorancia debe ser sujeto de investigación, como cualquier otro tema del saber humano. Además, porque la ignorancia es el inicio de la creación del conocimiento. Considero que, especialmente en el área de la salud, que es donde me desempeño, sabemos bien que la ignorancia cuesta vidas. Y por eso hacemos tanto énfasis en que se actualicen los conocimientos y también se empiece a poner atención en el estudio de la ignorancia como tal, cómo se dispersa entre las personas, se favorece que haya rumores, que haya información poco fundada
y lo hemos visto ahora con la pandemia, los estudiantes deberían estar preparados también para responder a esta avalancha de información que no es confiable, y además que sepan lidiar con las opiniones que muchas personas ya tienen con respecto a la salud, las vacunas, la enfermedad en sí, porque a veces esa resistencia también viene de no querer saber, no querer enterarse exactamente qué está sucediendo en su cuerpo. En enfermería nos enfrentamos frecuentemente con que las personas desean estar como más aisladas de esa realidad. No es algo fácil de sobrellevar un duelo de una enfermedad crónica. Y me parece que en enfermería la sensibilidad que debemos tener para abordar el tema de la ignorancia, de la elección que tiene la persona sobre la información que considera más certera, es un tema pendiente, necesitamos ahondar en ello. Y también para mejorar nuestras intervenciones, al final estamos en un contacto muy cercano con las personas, resolvemos muchas dudas que a veces en el ámbito clínico no hay otro profesional que esté tan cerca y que pueda platicar y enterarse de estas dudas, de estos miedos. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el tema de la ignorancia y su pertinencia para la educación universitaria. Uno de los problemas de la ignorancia es que genera, de usar el término en su aspecto peyorativo, es que genera esta división, ¿no? Nosotros, los que sí sabemos de ópera, y los ignorantes que no saben ópera. Los médicos que sabemos medicina y los pacientes que no saben medicina. Por poner un ejemplo. Y este divisionismo genera rencor, malestar, y ahorita estamos en esta paradoja de que el ser ignorante en el sentido tradicional de la palabra, de no tener muchos estudios, de no ser un doctor en ciencias, ya es algo hasta para presumir, y se dice en muchos gobiernos del mundo, no se necesita mucha ciencia para hacer estas cosas, ¿no? No hay que saber mucho. Entonces, al final del día, todos somos ignorantes. Y una frase que encontré en el libro de Agustín me encantó, que dice, el no saber el final del partido de fútbol es lo que nos hace disfrutarlo, ¿no? Esta parte de explorar nuestras vidas en la ignorancia permanente en la que nos encontramos es fascinante. Pues, Agustín, ¿cómo ves si esto se enseña en las universidades? ¿Valdría la pena? ¿Se debe incluir en los planes de estudio? ¿Algunas reflexiones sobre este punto? Bueno, la ignorancia da para mucho y da para muchos enfoques también en la universidad. A mí, yo me quedo de las intervenciones anteriores, además, que creo que han centrado bastante bien el tema. Se puede entender muy bien que la aproximación a la ignorancia lo que nos produce sobre todo es comprender que se trata de una actitud que genera el hecho de comprender que no se está en posesión de la verdad, que no, si se es médico como... en fin, los médicos sabéis muy bien, no tenéis toda la información de lo que el paciente es un ignorante y vosotros unos sabios, que en general nadie tiene la información absoluta, que es algo siempre relativo. Por lo tanto, no hay tal verdad absoluta. Y en ese sentido, en la universidad, pues la concepción esta tolerante, de tolerancia respecto al conocimiento y a la ignorancia y la comprensión de que uno va siempre unido al otro y de que el conocimiento lo que siempre abre son nuevos campos de ignorancia. Sí, no se trata de que, bueno, esta es la posición de Popper respecto a la ciencia, pero es la que está vigente en el mundo moderno. Es la idea de que la ciencia no resuelve un problema sin crear 10, afortunadamente, y que lo que ocurre realmente es que los premios Nobel se dan cuando alguien descubre nuevos campos de ignorancia, es decir, descubrió un nuevo campo, le damos un premio Nobel. Eso es el espíritu de la universidad. Por lo tanto, es la actitud lo que debe enseñarse. La actitud ante el conocimiento y ante la ignorancia sí se puede transmitir, independientemente de que considero que la ignorancia debe ser un elemento fundamental en el análisis y planificación de los recursos universitarios, como puede serlo en una institución penitenciaria, en un hospital, en cualquier lugar. Hay que saber quién debe saber
qué cosa debe saber y qué cosas no son necesarias saber, porque nadie puede saberlo todo. Y la recargo de conocimientos lo que produce, como cualquier experto en información sabe, es desinformación. Si tuviéramos todos los datos del universo, todos los datos, lo sabríamos todo y ya no tendríamos que hacer nada. Es el sentido que tenía la frase que tú citabas. Es decir, lo que nos hace libres realmente no es la verdad. Lo que nos hace libre es la búsqueda de la verdad. Yo creo que ese es el sentido de la frase bíblica. Y la búsqueda de la verdad existe porque partimos siempre de la ignorancia. Vamos hacia el conocimiento con la constancia de que no lo poseemos, porque es un fin siempre que está más adelante de nosotros. Esa es la actitud universitaria. Y comentaría también que, claro, en la sociedad moderna la intoxicación informativa, la infosicación de la que se ha hablado, produce también en el ámbito universitario un volumen de información inmanejable. Los números de artículos científicos sobre cualquier tema son inabarcables. Estamos en una sociedad de sabios ignorantes, como dice Ortega y Gasset, es decir, gente que sabe mucho de lo suyo y eso le lleva muchas veces a pensar que sabe de todo y que puede opinar de todo. Eso es un defecto universitario también, ¿no? Un defecto muy de los especialistas que saben mucho de derecho administrativo, de química, y por saber mucho de algo creen que saben de todo y es una actitud que no es correcta. Esa reflexión para el mundo universitario parece válida. Y ya para terminar, el tema de lo que está ocurriendo con las universidades, de la superespecialización y de la aparición de centros de conocimiento al margen de las universidades y ligados a otras instituciones sociales como los think tanks, ¿no? En los que la organización de lo que se sabe y de lo que no se sabe y de quién lo sabe tiene criterios bueno, nos darían para una charla en sí mismo y no me voy a extender. En fin, me quedo con el tema de la actitud. La actitud es lo que se puede transmitir. Muchas gracias, Agustín. Pues, María Emilia. Bueno, yo creo que el estudio de la ignorancia nos ha permitido comprender que es algo mucho más complejo que esa bolsa vacía. Y a veces a la universidad le encanta este reto de llenar esa bolsa con conocimiento, ¿no? Con todo lo que se pueda. Y en realidad la ignorancia es mucho más que eso y como hablábamos al principio, tiene que ver con un contexto y tiene también que ver con algo muy individual. Yo creo que las universidades tienen un reto enorme por delante cuando los retos globales también son enormes. No tenemos la solución. Hay muchísima ignorancia, incluso para los expertos, en el tránsito y las rutas de conocimiento que nos lleven a potenciales soluciones. Y de ahí entonces yo desprendo la pregunta de cómo vamos a abordar el reto entonces de enseñar a los jóvenes a pensar para resolver grandes problemas hoy nacionales e internacionales, globales, que de pronto son tan complejos que desconocemos realmente las rutas críticas para encontrar las soluciones. No sabemos cuáles son de pronto las carreras del futuro para resolver aquello que vamos a enfrentar en 10 años, en 20, con un cambio climático, por ejemplo, que sin duda alguna va a modificar la manera en la que vivimos y hemos vivido durante siglos. Entonces, simplemente viendo estas cosas, pues la universidad tiene una responsabilidad enorme. Y aquí yo quisiera entonces comentar algo que me llama la atención acerca de lo que llaman la educación para la intemperie. La educación para la intemperie es educar considerando que en realidad vivimos ante constantes problemáticas y la frustración y la ignorancia tienen entonces un valor importante, que son justo este motor de búsqueda de conocimiento, porque en realidad, aunque a veces estés al cobijo de la especialización en unos ámbitos, estás descobijado en otros tantos. Y ahí, en estos territorios en donde abunda la ignorancia, tenemos que aprender a movernos con cierta comodidad, porque son parte de la vida. Y las universidades, que son finalmente estas embajadas del futuro para los jóvenes que van a salir a la vida productiva de un país, de una nación, pues deberíamos de aprender nosotros a enseñarles a ellos la tolerancia, la no frustración y la necesidad de la búsqueda
de una convivencia con esa ignorancia como un reto y una oportunidad. Muy bien. Víctor, ¿qué agregarías? Bueno, a mí me parece que el estudio de la ignorancia dentro de la universidad se puede dar por dos vertientes. Uno es la parte que tenemos que investigar qué es lo que nos queda por descubrir, que siempre será mucho más que lo que ya conocemos, por supuesto. Pero por otra parte tenemos que tener presente de que la ignorancia se ha utilizado también, ¿no? Como un recurso para ciertos intereses y que la administración de la ignorancia es algo que debemos de tener en cuenta, ¿no? Que debemos de también poner los ojos ahí para estudiar cómo se desarrolla, cómo se han dado estas formas, ¿no? Eh, Sobre el primer punto, bueno, en la universidad y en el sistema educativo en muchos, durante mucho tiempo, pues las evaluaciones, lo que evaluamos o lo que enseñamos se hace a partir de hechos, ¿no? Todo se da por sentado y no se enseña muchas veces cómo se llegó a la construcción de ese conocimiento, de esas teorías, no nos explica qué hay detrás, cómo se construyeron, cuál es el contexto en el que surgieron, ¿no? Cuáles fueron los intereses que apuntalaron el desarrollo de este conocimiento, ¿no? Eh, Evaluamos también si no se evalúa más bien si el estudiante tiene la capacidad de discernir, de dudar, ¿no? De cuestionar la realidad, ¿no? De eso muchas veces las evaluaciones se reducen al hecho de conocer, como les decía, las teorías, los hechos, y esto queda de lado, ¿no? Cuando es indispensable, ¿no? Cuestionar la verdad y partir de esta idea que les decía, ¿no? De que lo que desconocemos es infinitamente mayor a lo que conocemos, ¿no? Por supuesto, cada quien da por sentado que su verdad es la única, pero precisamente por eso es necesario que estudiemos también cómo se administra este flujo de conocimiento y también cómo se desarticula, ¿no? El hecho de que desde muchos lados recibamos esta información, esto que señalaba Agustín, esta infodemia, ¿no? En la que estamos todo el tiempo, ya sumergidos todo el tiempo, ¿no? Que nos hace imposible aprender todo el conocimiento, pues nos lleva a la necesidad precisamente de analizar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Cómo se construye ese conocimiento, ¿no? Y que tiene que ver con lo que decía María Emilia, ¿no? Con sentimientos en donde se involucra la inteligencia, lo que vamos a analizar de esto, nuestro cuerpo está de por medio, ¿no? También ahí, ¿no? Esto que Bourdieu señala, ¿no? Del hábitus, la percepción, la apreciación y la acción es fundamental en el desarrollo del conocimiento, ¿no? Entonces, me parece necesario, sí, estudiar la ignorancia, estudiar cómo se administra y también no solamente lo que tenemos pendiente por descubrir, ¿no? Muchas gracias por sus intervenciones. A continuación vamos a pasar a una pausa. Nada más antes de ello quisiera felicitar ampliamente al Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, que cumple su 50 aniversario en el año 2022. Les deseamos muchos años más llenos de éxito y de desafíos en este mundo tan complicado y tan desafiante. A continuación, pues, pasaremos una pausa. Los invitamos a contactarnos a través de los sitios virtuales que aparecen en pantalla. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM, platicando sobre el tema de la ignorancia y su pertinencia en educación universitaria. Es todo un tema, como hemos visto en los blogs anteriores, y en este complejísimo sistema social en el que estamos inmersos, puede tener aristas inclusive graves. Se puede manipular la ignorancia para la cuestión de género, la cuestión de las diferencias
sociales, socioeconómicas, la raza, etcétera, muchísimas cosas. Entonces, las universidades tenemos un rol, creo, importante en este sentido. Pues yo les preguntaría a María Emilia, ¿qué puede hacer las universidades? ¿Qué pueden hacer las universidades y sus actores, tanto profesores, estudiantes y autoridades, para concientizar la importancia de analizar este fenómeno tan complejo? Bueno, es una pregunta compleja en sí también. Yo quiero comenzar con una frase de Will Durant que dice que la educación es un descubrimiento progresivo de nuestra ignorancia. En ese sentido, y si lo vemos así, entonces las universidades son como estos aeropuertos en donde uno llega a un punto, pero solo para descubrir que te falta el resto del mundo por conocer, ¿no? Entonces la universidad es este espacio en donde en esas aulas, en este conocimiento colectivo, en esta creación de información, en estos procesos de enseñanza-aprendizaje, en realidad te vas dando cuenta de que falta todavía muchísimo. Y al principio de nuestras intervenciones hablábamos, y eso que yo quiero traer a la mesa de nuevo, acerca de las connotaciones negativas que se le dan a la ignorancia, y yo creo que eso está realmente embebido en el sistema universitario, en el profesorado, por ejemplo, y creo que necesitamos desaprender estos adjetivos calificativos asociados con la ignorancia. Necesitamos comprender que ahora hay estudios filosóficos, sociológicos, importantes para aprender a navegar con esto que está en nuestras vidas y que siempre va a ser parte de la humanidad, y que en realidad el hecho de vislumbrar el aprendizaje como algo que solo se fija en los resultados y el conocimiento lo equiparamos entonces a cuántos resultados obtienes y ese es el éxito, genera en el ámbito de la ignorancia una descalificación constante hacia aquello no conocido. Nos hace sentir incómodos el no tener la respuesta en la mano, cuando mucho el conocimiento interesante no está en la respuesta, está en la pregunta, está en el proceso, está en el tránsito. Entonces yo creo que los universitarios necesitamos aprender a trabajar y a pensar de esta manera, pero me parece que desde el profesorado, porque no hay forma de que nosotros, digamos, invitemos a los estudiantes a transitar con comodidad por el territorio ignoto que propone la ignorancia si nosotros mismos la descalificamos. Muy bien, María Emilia. Víctor, ¿qué agregarías? Bueno, me parece que es un gran reto, ¿no? Es un reto tremendo, ¿no? Cómo concientizar la importancia de este estudio, ¿no? Esto que ya decíamos, la cantidad de información que tenemos ahora, la competencia que las universidades tienen con los medios de comunicación es impresionante, ¿no? Entonces, me parece que necesitamos, por una parte, estimular la duda, quitarle esa connotación satanizada, ¿no? Que tiene de la ignorancia para poder transitar hacia mejores escenarios y estimular la creación de conocimiento, ¿no? Hay esto que decía Hawking, ¿no? De que el peor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, ¿no? Sino la ilusión del conocimiento, la idea de creer que lo sabemos ya, ¿no? Entonces me parece que estamos en un punto donde necesitamos retomar la construcción del conocimiento a partir del análisis de la realidad, pero a partir de la duda, a partir de poner en duda la verdad que tenemos, ¿no? De no dar por hecho todo lo que nos llega, todo lo que tenemos al alcance en las redes, por ejemplo, y darle a lo mejor a los estudiantes esas herramientas de análisis que permitan identificar, ¿no? Tenemos peligros graves, ¿no? Respecto a la difusión de la ignorancia, ¿no? La negación del cambio climático por algún presidente de los Estados Unidos, pues es un caso paradigmático, ¿no? Que pone en duda no solamente el hecho científico, sino la supervivencia de la humanidad. Gracias, Víctor. Agustín, ¿qué podemos hacer las universidades? Pues yo enlazo con el último punto de Víctor.
que creo que centra perfectamente el tema, ¿no? Porque si vemos, estamos realmente, creo que ya lo hemos dicho, no solo ante una explosión del conocimiento, por el número de publicaciones que se dan, de información que se genera, sino también de la ignorancia. Una explosión de la ignorancia y del conocimiento que se está dando en las redes sociales, en la red de Internet y a nivel global en la globalización económica, política, cultural, pero desmandada. Está el problema, ¿qué puede hacer la universidad en este contexto? Esa es la pregunta, porque todas las sociedades han funcionado siempre con élites organizadas y el papel de la universidad es un papel social, es un papel de estructuración social. Por lo tanto, la pregunta es ¿qué puede hacer la universidad en este contexto de globalización, de infosicación, de multiplicación de la ignorancia, de creación de fake news, de difusión de lo que es verdadero y de lo que es falso? Pues evidentemente explorar nuevas maneras y nuevas formas dentro del mundo de Internet de proyectarse hacia la sociedad, de cumplir el papel que tiene la universidad como creadora de filtros que puedan ayudar a ir determinando qué es lo que en cada momento de manera consensual se considera verdadero y correcto y hace avanzar a las sociedades, y qué es lo que no lo es, ¿no? Es decir, es un filtro para determinar en definitiva el progreso y la reacción, y tiene que cumplir ese papel en las redes sociales, tiene que cumplir ese papel. Se dice que la universidad tiene que acercarse al mundo del trabajo. Hoy, bueno, la universidad a distancia, que creo que tiene ligazón con esto que estamos haciendo, es un elemento fundamental, ¿no? Es un elemento fundamental. ¿Qué tienen que hacer las universidades? Proyectarse hacia la sociedad, cumplir su papel de ser élites creadoras de opinión fundada, de frente a la multiplicación, porque una tontería se multiplica en Internet a más velocidad. Hay estudios que efectivamente las no verdades y las tonterías tienen más éxito en las redes que las cuestiones más juiciosas. Por tanto, la universidad tiene un gran papel en el mundo de la globalización y también en la interconexión entre las distintas culturas, ¿no? Muy bien, Agustín, muchas gracias. Sí, por ahí hay una caricatura donde dice los estudiantes, nuestro profesor es muy ignorante porque se la pasa preguntándonos cosas, ¿no? Se la pasa haciendo preguntas. Y yo creo que los profesores, los docentes, tenemos que perderle el miedo a esto, a que no nos etiqueten de que no sé, bajo la premisa esta de que el ser profesor es que sabes todo del tema, y no tenerle miedo, ¿no? A reconocerla. Esta parte de la humildad que debemos de desarrollar, que desafortunadamente a veces las mismas universidades promovemos cierta soberbia en términos de conforme vas escalando los grados académicos, cuesta mucho trabajo reconocer cuando no conoces algo, cuando no sabes algo, ¿no? Esta actitud reflexiva. Y yo creo que algo que sí pueden hacer las universidades, podemos hacer, es investigar sobre el tema, ¿no? En preparación para el programa busqué en la base de datos de tesis de la universidad, de la UNAM, que hay cientos de miles de tesis de posgrado y de licenciatura, maestría, doctorado y especialización. Y por lo menos en el título solo encontré 16 tesis que tenían la palabra ignorancia, y más de la mitad eran del derecho, de esto de que la ignorancia de las leyes no te exime de cumplirlas, ¿no? Y solamente un par de estudios de la sociología de la ignorancia. Entonces, yo creo que tenemos la mesa puesta en la actualidad para avanzar académicamente sobre el tema, y bueno, la idea de este programa es sensibilizar a nuestra audiencia sobre la importancia de esto, ¿no? Y seguir luchando porque desaparezca esta connotación tan negativa, tan peyorativa. Pues a continuación vamos a escuchar a un académico de la universidad sobre a qué nivel universitario son las mejores prácticas para estudiar la ignorancia. ¿Cómo se aborda? ¿Cómo se aborda este tema? Por supuesto, nosotros estamos trabajando en el sentido del cuidado de sí. El ejercicio didáctico y ético del cuidado de sí es una de las categorías que nosotros hemos estado abordando para fortalecer el abatimiento de la ignorancia. ¿Y cómo se inicia a partir de este planteamiento del cuidado de sí? Pues es una categoría que pues la relacionaría con esa
taxonomía o esa categoría que constituye la taxonomía que propuso Proctor en 1995, un académico de Harvard que decía, hagamos un complemento o una contraposición de la epistemología y hablemos de la agnotología, y particularmente centraría la propuesta de lo que nosotros estamos haciendo para abatir la ignorancia, pues de esa categoría que se le conoce como la duda inducida culturalmente. Y en ese sentido estamos trabajando. Ese abordaje pues parte del supuesto de que es posible abatir la ignorancia a partir del mito. ¿Por qué hacemos referencia a la idea del mito? Porque el mito pues es una mentira con verdades que han trascendido a lo largo de la historia y que van definiendo el comportamiento de las diferentes culturas, ya sean griegas, sean mesoamericanas. Y en el ámbito de la universitario, pues nosotros consideramos que el tema del mito puede sensibilizar o mover conciencias tanto de hombres como de mujeres para abatir la ignorancia. Nos caracteriza en la educación universitaria, particularmente pues en nuestra universidad, plantearía 3 ejes. Uno de ellos es la libertad de cátedra, la autonomía y el pensamiento crítico. Esta integración la integración de estos 3 ejes, por supuesto, está relacionada con el abatimiento de la ignorancia, como lo acabo de mencionar. La libertad de cátedra está en el ejercicio o es producto de libre pensamiento, donde se cuestiona, por supuesto, el dogmatismo o el escepticismo. La autonomía, por supuesto, es producto de la voluntad de poder. Ahí donde se encuentra la duda metódica, donde los jóvenes, tanto hombres como mujeres, tendrían que estar formulando, incluso promovida por la fuerza docente. Y por supuesto, como lo acabo de mencionar, entre el dogmatismo y el escepticismo se encuentra en término medio el pensamiento crítico, es decir, el ejercicio reflexivo a partir de una lógica dialéctica entre la lucha de opuestos para ir reconociendo a partir de la razón lo que hace bien a una sociedad. Estos andamios que acabo de describir, por supuesto, se desprenden de allí, algo que actualmente se está promoviendo ya de una manera abierta del cuidado de sí, pero traducido en estos tiempos actuales del bienestar dentro de la universidad. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre ignorancia y su relevancia para las universidades. Una de las cosas muy importantes es la incertidumbre. Para algunos autores, incertidumbre es esta percepción subjetiva de la ignorancia. Hay muchos lazos ahí conceptuales a veces difíciles de separar. Y al final del día, pues la expectativa es que las universidades realmente apoyen a la sociedad para avanzar, ¿no? Entonces, yo les pediría, Víctor, algunas conclusiones y reflexiones finales sobre el tema después de todo lo que hemos escuchado. Creo que estudiar el conocimiento, estudiar la ignorancia, se tiene que hacer no buscando nuevas respuestas a los viejos planteamientos, sino nuevas preguntas, ¿no? a esos problemas, ¿no? Entonces creo que yo me quedo con esta idea de la necesidad de insertar dentro de nuestros modelos educativos la idea de conocer a partir de la duda, de conocer a partir del esclarecimiento de esta incertidumbre de la que hablabas, porque la incertidumbre es un campo de cultivo rico para la economía, la especulación y todo lo que se pueda, ¿no? Una persona que tiene incertidumbre es capaz de tomar las decisiones más absurdas en determinado momento, ¿no? Entonces, sí es fundamental estudiarlo, es fundamental reflexionar sobre esto en todos los niveles y llevar a cabo estas acciones que nos permitan insertar en el ámbito educativo estos cuestionamientos. Gracias, Víctor. Agustín, ¿algunas reflexiones finales?
Bueno, sí, voy a intentar ser un poco provocativo respecto a la intervención que hemos oído, no la anterior, no la de Víctor, la anterior, porque yo creo que no hay que abatir la ignorancia, yo creo que hay que ampliar la ignorancia, hay que ampliar nuestra ignorancia. Es esa esfera de la que tú hablabas que no tiene límites, ¿verdad? Es el principio de la propagación de las preguntas de Kant, ¿no? Que las preguntas son las que nos llevan siempre a nuevos interrogantes, a ignorancias más amplias, más interesantes, que tienen conexiones entre ellas. No conocemos el 95% de lo que es el universo, ya es suficiente para saber el campo inmenso, infinito de ignorancia que tenemos por delante, pero la ignorancia es la capacidad de descubrir cosas nuevas. Por lo tanto, no combatamos la ignorancia, al revés, es decir, ampliemos nuestros campos de ignorancia que van unidos al aumento de los campos de conocimiento, ¿no? Esa es la actitud de la modernidad, esa es la actitud que yo creo que tiene que presidir la universidad y esa es la actitud. Tenemos que ser muy conscientes de tener una humildad epistemológica y comprender que el hombre no es un homo sapiens, sino más bien un homo ignorans. Y no es peyorativo, porque el único animal que ignora en la Tierra, al menos, que es la que conocemos, es el hombre. No conozco un perro que sea un ignorante, ni siquiera los burros que tienen ese estigma, los pobres. No, el ignorante es el que sabe que no sabe. Y ese es el hombre. Y por lo tanto tenemos que estar orgullosos de nuestra ignorancia y utilizarla para el bien de la humanidad, para nuestro bien propio, para vivir más felices y para organizar, como decía Víctor, efectivamente, una estructura de lo que se debe saber y no saber, de lo que se tiene que investigar y de lo que seleccionamos saber en un momento determinado para que mejore la vida colectiva y la vida individual de las personas. La ignorancia, como decía yo al principio, no es algo absoluto, es relativo y es algo que igual que el conocimiento se construye con consensos sociales, tenemos que saber hasta qué punto debemos saber de otras personas, hasta qué punto debemos saber determinadas cosas, cuál es la ciencia prohibida, porque hay ciencia que debemos prohibir moralmente, investigar sobre determinados temas que van contra la condición humana, por ejemplo, nos pueden llevar a situaciones de una ciencia ficción antihumanista, ¿no? Por tanto, ampliar nuestra ignorancia. Esa es mi conclusión. Tenemos que ampliar nuestra ignorancia. Muchas gracias, Agustín. María Emilia. Bueno, a mí me gustaría hacer referencia a dos tipos de ignorancia, o tal vez no son tipos de ignorancia, sino maneras en las que nos relacionamos individualmente con esta ignorancia. Una de ellas creo que es la ignorancia que una persona elige, ¿no? Por ejemplo, de manera muy trivial podemos decir una sorpresa bonita, ¿va a ser niño o va a ser niña? No quiero saber, no me digas, yo prefiero que sea una sorpresa. Bueno, eso podría ser algo incluso alegre, pero pensemos en otra cosa, pensemos en la información genética, ¿no? de ciertas enfermedades monogénicas, sobre todo, que ya podemos determinar. Entonces, si yo puedo determinar con una prueba de sangre si tú vas a padecer de manera ineludible e incurable una enfermedad como el mal de Huntington, porque tienes los genes para ello, y se van a expresar, ¿qué haces tú con esa información? ¿Realmente quieres mantenerte ignorante y tal vez vivir los siguientes 20 años de tu vida tranquilo? ¿O quieres saberlo desde hoy, a pesar de que no hay cura? Entonces ahí es donde la ignorancia empieza a ser algo de índole también muy individual, muy íntimo, muy particular. Es una ignorancia que tal vez uno elige y en ese sentido voy a referirme a esta frase que de repente viene del mundo anglosajón que dice ignorance is bliss, ¿no? La ignorancia es pues una suerte de felicidad, ¿no? Entonces dependiendo del contexto, como también decía Agustín hace rato, creo que esto tiene que ver. Y la otra sería esta ignorancia que en realidad, aunque no nos percatemos muchas veces, es impuesta. Es una ignorancia estructural que se fomenta a veces desde las compañías, desde los gobiernos, ¿no? Una ignorancia estructurada. Y quiero aquí hacer la mención de una frase que se encontró en un memorándum de la industria tabacalera en 1959 que me parece poderosísimo. La frase decía en este memorándum que se filtró: la duda es nuestro producto. Ya estaba sonando que a lo mejor había una asociación entre el tabaquismo y el cáncer de pulmón, pero la gente dudaba. Y entonces la empresa empezó a decir, ok, la duda
es nuestro producto. Esto me lleva hoy al movimiento antivacunas. No sé, mejor no me la pongo porque no sé qué hay en la vacuna. Bueno, entonces esta es una ignorancia que también se fomenta desde muchos otros agentes sociales, también pasa por lo individual, desde luego, pero yo quisiera entonces hacer pues un llamado al estudio de la ignorancia, porque estos son fenómenos sociológicos interesantísimos, ¿no? Filosóficos también, profundamente humanos, pero bueno, pues también a un llamado a la reflexión individual. ¿No podemos conocerlo todo? No, pero hay cosas que de pronto pues sí nos ayudarían a vivir mejor si hiciéramos el esfuerzo intelectual de transitar hacia este territorio ignoto, ¿no? Desconocido, y tratar de hacernos con información. Pues, híjole, muchísimas gracias, María Emilia. Yo creo que hay que tomarnos en serio esto, ¿no? Hace unos años que revisé el tema, adquirí el libro de Proctor, de Robert Proctor, el profesor de Historia de la Ciencia de Stanford, sobre agnotología, donde viene la cita que comentaste de la industria tabacalera. Entonces, hablan de todos estos asuntos de el orgasmo en la mujer, el tabaco y el cáncer de pulmón, el cambio climático, cosas que son tremendamente relevantes para nuestra especie desde muchos puntos de vista y que sin embargo este estudio formal de estos fenómenos tiende a estar poco en el radar de nuestros trabajos de investigación como sociedad y como organizaciones científicas, ¿no? Entonces yo creo que pues es un llamado pues a despertar y a modificar nuestras, ¿cómo decirlo? Cuestionarnos nuestras premisas sobre lo que creemos que es la ignorancia y cómo cambiar de esta actitud de que hay que erradicarla, lo cual es imposible, a hay que promoverla, pero con un sentido social. Pues les agradezco muchísimo. Víctor, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, Melchor, también a Agustín y a Emilia por la compañía. Muchísimas gracias, Agustín, por acompañarnos desde Europa. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer de verdad participar desde aquí, desde Lisboa, en esta interesantísima charla que a mí me ha aportado personalmente nuevas perspectivas. Muchas gracias. Y María Emilia, pues muchísimas gracias por tu participación. Melchor, muchas gracias a todos y yo quiero decirles que esta ha sido una charla fabulosa para prepararme para ella. Descubrí la ignorancia que yo tenía acerca del tema también y entonces ha sido una búsqueda realmente sensacional, ¿no? De información. Estoy muy contenta, Víctor, Agustín, un placer. Gracias. Pues les reitero mi agradecimiento a los tres y quisiera terminar con una frase que precisamente tomo de un libro de Agustín y les recomiendo mucho los libros de Agustín. Ahorita sé que la cuestión de mercadotecnia, pero no hay conflicto de intereses en lo más mínimo, se pueden adquirir virtual a un precio bastante accesible en Amazon y si googlean el término de agnotología y de sociología de la ignorancia van a encontrar bastante del tema. Entonces, en el libro Agustín comenta que paradójicamente se requiere conocimiento para que haya ignorancia y plantea una frase con la que quiero terminar el programa. Soy demasiado ignorante para que usted pueda engañarme. Para reflexionar sobre el tema, les agradecemos su presencia y nos veremos en una siguiente tertulia.